Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo encuentro en el ciclo Confianza y Decisiones. Hoy vamos a conversar con Horacio Armenteria, que es psicólogo, es diplomado en Life Coaching, diplomado en Oratoria y Comunicación Eficaz, docente de la Universidad Provincial de Córdoba y padre adoptivo de 2 hijos con discapacidad. Excelente persona, excelente profesional. Vamos a conversar con Horacio sobre estos temas tan importantes para nuestra época. Nuestra época más allá de incluso de la pandemia. Cuando digo nuestra época, digo tantos años en que la confianza y la toma de decisiones se ponen en el centro de atención. Conversar de esos temas con Horacio. ¿Qué reflexiones tenemos sobre la confianza, la toma de decisiones? Hola Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Me escuchas bien, Miguel? Escucho bien, sí, 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 y se ve bien, Bien, así bien, que bien. bárbaro. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Te escucho Viste que por perfecto. ahí ¿Cómo siempre andas? hay alguna Sí, sí, sí. interferencia, pero al principio, cuando empecé a hacer los live, Sí, viste, te pone nervioso, porque por ahí no se ve y ahora qué hago. sí, Y sí. ahora no, ya Ah, con el tiempo sabe que es, e incluso a veces hasta salir, volver a entrar, digamos, es mucho más tranqui todo, ¿no? sí, sí, a mí me tocó hacer también unos live para un evento para mi escuela donde yo trabajo y también me pasó lo mismo, digamos. El nervio del momento y encima la transmisión que a veces no es muy buena, como que Claro. te juega una mala pasada. Bueno, Sí, pero acá pero hay que estamos. estar tranqui. Sí, ¿Cómo sí, acá andás? ¿Todo estamos. en orden? Todo en orden, como día domingo, levantarnos temprano, porque nosotros tenemos toda una rutina, no sé si, Ajá. porque yo con mis hijos tenemos una rutina de los días domingos de levantarnos temprano a salir en bici con la perra y vamos a dar una vueltita, así que hoy nos levantamos temprano, hicimos la rotation y después Ajá. volvimos acá para a desayunar y nada, y prepararme para estar con vos, así que acá estamos. Bien, y viste que el tema es confianza y decisiones, ¿no? Confianza y Y decisiones, sí. temazo Ujú. para esta época, ¿no? Un tema bastante complicado porque, digamos, bastante en época, porque con esto de la pandemia y el aislamiento y todo lo que conlleva ahora que estamos en esta etapa de transición, digamos, del salir, digamos, a la afuera, me parece que el tema de la toma de decisiones y la confianza es algo que nos toca muy de cerca porque Ujú. nosotros, digamos, lo que nos pasa, me parece que a todos, digamos que esta situación de pandemia y de aislamiento nos transformó en nuestra manera de ver las relaciones sociales. Me parece que eso es Ujú. lo más importante. Yo creo que hay un antes y un después de esto. O sea, las relaciones sociales no van a ser lo mismo. De hecho, ya nos pasa a nosotros que por ahí salimos a la afuera y cuando nos encontramos con algún conocido o con alguien es como que no sabemos cómo saludarlos, y si la persona se te acerca mucho uno ya lo mira con desconfianza, cuando antes nosotros por lo menos los argentinos somos muy del abrazo y del beso y del tocarnos y esa cosa Ujú. muy franelera entre comillas, digamos. Y Sí. ahora, bueno, estamos en esta situación como que nos pone en entredicho de decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos, no? Porque si alguna persona se te acerca demasiado, uno ya lo entra a mirar con esa desconfianza, ¿no? Y aparte, Aparte bueno, hay, digamos, sí, hay un temor real, ¿no? Porque los casos de fallecimientos son muchos, uh-huh, algunas repercusiones que trae, aún para los que superan el COVID, parece que también son impactantes, todavía no se sabe exactamente. En Europa se está viendo la segunda oleada, que es bastante terrible, ¿no? Entonces no son miedos construidos sobre nada, ¿no? Sino que hay realidades. sí, hay un temor, un miedo que es real, porque digamos, hay un virus que ataca y ataca fuerte y que que en muchos casos deja secuelas bastante importantes y que inclusive trae la muerte. O sea,
O sea, no es nada, digamos, inventado. Pero claro. sí me parece a mí que hace mucho que no teníamos, porque nosotros tuvimos la gripe A, la gripe B, la porcina, la vacuna, no sé cuántas gripes que nos han venido, bueno, tuvimos el dengue también, y sin embargo, Ujú, lo que diferencia esta gripe, digamos, el coronavirus de las otras epidemias, digamos, ujú. es el hecho del peso social que tiene, ¿no? Me Sí. parece que tiene una connotación social y cultural bastante grande porque nos afecta a todo en las relaciones, ¿no? O sea, hay gente que ha perdido todo con el tema del aislamiento, digamos, del verse restringido en lo económico, en sus situaciones laborales, y otras personas que han perdido mucho desde lo social también, ¿no? El hecho de no poder viajar, el no poder visitar a sus seres queridos, el no poder velar a sus seres queridos, ¿no? Eso también es una cuestión que nos va a dejar una marca bastante difícil de superar. Ujú. ¿No? Y Y cómo te imaginás vos que se construiría justamente la confianza, ¿no? Porque si es como lo planteamos, que yo coincido en lo que decís, este tipo de relaciones se van a mantener por lo menos en el 2021. Es probable que llegue un momento que, y vi mucha gente se relaja también desde ahora, no espera al 2021, hace meses que están relajados y no andan con tapa nariz boca, digamos que ya no siguen un montón de normas, ¿no? Pero también tienen eso que decías vos, ese rechazo, uno ya entra en tensión. Lo que a veces, en una de esas nos encontramos 20 días en la calle y en lugar de decir, ¿qué hace Horacio? Decir, guarda, ¿no? De poner el freno y sería como normal para una nueva mirada, pero totalmente poco afectivo desde la perspectiva de nuestra anterior normalidad, ¿no? sí, yo creo que vamos a entrar, por ahí estas cuestiones me hacen acordar mucho a lo que pasaba antes con esto de la prueba de amor, ¿no? O sea, no sé si la Uh-huh, recordáis, digamos, en la época de nuestros abuelos, en la nuestra también, esta cosa de dar la prueba de amor que por ahí implicaba, digamos, vencer ciertos límites, ¿no? Transgredir uh-huh, ciertas prohibiciones, entre comillas. Me parece que ahora la cuestión va a pasar un poco por ahí, ¿no? Que por ahí la confianza va a estar puesta en eso, ¿no? A ver hasta qué punto eh, yo me dejo acercar, digamos, uh-huh, con el otro, me dejo dar un abrazo, me dejo besar y eso también, o el sacarme el barbijo, ¿no? Que por ahí hay toda uh-huh. una cuestión ahí con el tema del barbijo que ahora no nos conocemos el rostro, ¿no? A mí me pasó, por Claro. ejemplo, de encontrarme con gente en la calle y no reconocerla directamente. Y aparte la función de la sonrisa, ¿no? Como un vector social que es importante, ¿no? La sonrisa Uh-huh, es una cuestión que socialmente, digamos, implica mucho desde lo afectivo, desde lo cognitivo, y eso también nos estamos privados de eso, ¿no? De mirarnos y sonreírnos, o ver si el otro pone cara de tujes, por decirlo de alguna claro. manera, o cara de qué, ¿no? Porque me parece que nos estamos perdiendo mucha información. Estamos perdiendo mucha información en las relaciones sociales del cotidiano que va a ser muy difícil poder volver a recuperarlo y yo creo que hay un trabajo, ¿no? Me parece que hay un trabajo que por ahí los psicólogos o la gente que hace coaching o la gente que trabaja todo en estas cuestiones sociales va a tener que empezar a trabajar estas cuestiones de cómo recuperar la confianza social en el otro, ¿no? Me parece que Uh-huh, es una cuestión, aparte porque la confianza es lo que nos mueve, o sea, uh-huh, para cualquier tipo de relación social uno necesita una base de confianza. De hecho, bueno, los psicoanalistas tenemos a Erickson que hablaba de la confianza básica, ¿no? Que es el sustrato de todo, digamos, de toda relación y que sientan como la estructura, digamos, del aparato psíquico. Sin confianza no hay nada. Y nosotros uh-huh. necesitamos confianza para relacionarnos con el otro, para vender, por ejemplo. O sea, cuando uno hace Claro. marketing, cuando uno vende, digamos, uno tiene que transmitir la confianza. O sea, uno no le va a ir a comprar a alguien con el cual desconfía. No Claro. solo la confianza en el producto, sino la confianza en el vendedor, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, Totalmente. por ejemplo, en las relaciones de los vínculos de aprendizaje, ¿no? En una escuela, Uh-huh, por ejemplo, ahora con esto de la escuela virtual, ¿no? Cómo entra en juego también la confianza en el otro. Yo, por ejemplo, que trabajo en escuela, yo he visto, por ejemplo,
como muchos docentes o muchos padres o muchos alumnos se puso en juego esta cuestión de si yo confío en el otro. Si yo confío en darle mi número telefónico de WhatsApp para que el otro se comunique conmigo, Mirá. si yo permito que el otro me maneje mis tiempos con respecto a, digamos, a mis ritmos de trabajo, al horario en los que tengo que responder el mensaje, si corresponde, si no corresponde. Entonces, el tema de la confianza me parece que es lo que quizás en este juego de lo virtual es lo que más se ha visto afectado en muchos Ujú. ámbitos, ¿no? En lo laboral también, o sea, cuando uno, por ejemplo, va a alquilar un departamento, siempre uno pide esas garantías, y esas garantías también son cuestiones de confianza, ¿no? Que uno confía en que el otro le va a pagar, Ujú. en que el otro va a cumplir, estas cuestiones que también se traducen inclusive hasta en las relaciones afectivas, ¿no? En las relaciones afectivas, cuando uno forma una pareja, digamos, la confianza tiene que estar puesta ahí, digamos. Claro. Entonces, estas cuestiones de la distancia, de no poder verse, de no poder, de tener estas cuestiones así tan cuidadosas, digamos, digamos, Estrictas, ¿no? cuidar, claro, tan estricta y cuidarnos tanto con esto del contacto físico también hace que parte de esa confianza se vaya deteriorando, ¿no? No sé si Claro, deteriorando, pero sí hay que empezar a buscar otras formas. Me parece que claro. las formas que antes teníamos de demostrar ser confiable, me parece que están cambiando y uno tiene que empezar a construir otra cosa. ¿Y cómo imaginás, vos que además trabajás desde la psicología también, cómo Sí. imaginás caminos, ¿no? Para quienes seguramente te piden, porque a todo esto, cuando desconfío, Uh -huh. si yo desconfío, también la paso mal. Es decir, no es solamente desconfío de otra persona y la otra persona está en cuestión. Yo también me quedo como en cuestión, digo, pero ¿cómo puede ser y empiece a sumar, si de cada 10 personas no confío en 8 en 9 también la paso muy mal, ¿no? Entonces, Exactamente. construir esa confianza, el ser confiable y confiar en los demás es el gran desafío. Y es una construcción que se hace en el día a día. Es muy difícil Uh-huh. construir la confianza y es muy fácil destruirla. O sea, la confianza se destruye en un segundo. O sea, fíjate, Claro. por ejemplo, los medios de comunicación, cómo te destruyen la confianza de un político, por ejemplo, con una nota, con una Uh-huh. de esas notas falsas o esas calumnias o esas cuestiones que por ahí lanzan, que después, por más que uno lo desmienta después o se demuestre que es mentira, digamos, ya hay algo que se vulneró de esa confianza en ese otro. Uh-huh. O sea, por eso es muy fácil de romper la confianza, pero es muy difícil volver a reconstruirla. Por eso es una construcción que se hace en el uno a uno y que y que también hay una cuestión que tiene que ver con la fe. Porque Uh-huh. la confianza no sé si pasa tanto por lo racional, ¿no? No sé, hay una cuestión Uh-huh. que uno tiene que aprender a creer en el otro desde la fe, ¿no? Desde decir, bueno, yo, no sé, pongo las manos en el fuego, pero el otro me la juego, ¿no? Claro. A mí me ha pasado de Ah, pronto de decir, bueno, eh, sé que tal persona, inclusive desde lo terapéutico, ¿no? De empezar un tratamiento terapéutico con alguien y decir, bueno, esta persona no me inspira confianza por un montón de cosas, pero decir, bueno, pero yo me la juego. claro, Porque por ahí también la cuestión pasa por quién se abre primero, ¿no? ¿Quién es el que apuesta claro. por el otro primero? Por ahí esta cuestión de ser uno más egocéntrico o más estas cuestiones que por ahí también pasan por esto del New Age, ¿no? Del pensar primero en uno y después en uno Uh-huh. y por último en uno, digamos, también juega en contra en esta cuestión, ¿no? Por ahí esto de empezar a pensar, me abro yo primero hacia el otro, no esperar que el otro se Claro. abra hacia uno. Y eso también es un apostar, es poner en juego algo que uno no sabe si le va a ir bien, le va a ir mal. Pero bueno, eso también pasa por esto que mencionamos hace un rato de la toma de decisiones, ¿no? Uno Claro. tiene que tomar una decisión en algún momento. Estamos en una época en la que tenemos que tomar muchas decisiones y la decisión implica un conflicto, ¿no? Porque hay varias opciones en las que uno tiene que elegir una o dos, puede elegir a lo sumo, pero hay otras que quedan de lado. Y eso implica también otro proceso que implica el duelo, ¿no? El empezar a elaborar eso que uno va dejando a medida que va tomando decisiones. Porque cuando uno toma decisiones,
elige una puerta, pero hay otras que la deja de lado, ¿no? Y uno no se puede quedar, digamos, en la vida pensando por aquello que dejó, sino que tiene que ir claro. apostando por aquello que uno eligió, ¿no? También el proceso de duelo, que en esta época también está muy cuestionado, ¿no? El tema de cómo uno va elaborando los duelos, las pérdidas, porque nosotros hemos perdido mucho. O sea, hay gente que ha perdido un Ujú. montón de cosas, no solo a nivel real, como trabajo, como seres queridos, también la cuestión de lo simbólico, de las cuestiones de las relaciones que por ahí que no van a volver a ser la misma. Entonces tenemos que Claro. empezar a adaptarnos a eso. Digamos que vivimos una época que el año pasado no solo no hubiéramos imaginado las prácticas que nos tocaban de este año, sino que tampoco es que es una época de ruptura prácticamente, ¿no? Es decir, donde hay por lo que estamos diciendo, relaciones que se daban de un modo, mejor, peor, con algunos cambios, con modismos que por ahí cambiaban, pero la esencia era la misma, a relaciones que van a cambiar porque en la práctica van a cambiar, no tanto porque todos asuman las normas, sino porque van a cambiar. Así que una época Exactamente. de ruptura muy fuerte. Sí, sí, hay cosas que llegaron para quedarse. O sea, el tema de la virtualidad, yo por ejemplo hace un año atrás nomás, para mí era impensable pensar en terapias virtuales, ¿no? En tener Claro. una sesión psicológica desde lo virtual. Si bien se había hablado, hay gente que lo ha hecho, muy pocas personas, muy pocos psicólogos, pero a mí me parecía como algo un poco descabellado, ¿no? Porque yo sentía que se podía perder muchas cosas en la virtualidad. Y sin embargo, Ujú. me tuve que adaptar a eso. Me tuve que adaptar, empecé a tener terapias virtuales y uno le empieza a agarrar el gusto también a eso, ¿no? A la virtualidad. Claro. Al estar en tu casa, por ahí en pantuflas, el tener todo el trabajo, digamos, de oficina, digamos, en la computadora, el domicilio y manejar uno de esos horarios, pero uno le agarra el gusto a eso. Pero también uno necesita el corte también. Porque, Claro. digamos, la contra que uno tiene de estar trabajando en tu propia casa, de lo virtual, es que los horarios se desdibujan. Y entonces a veces uno Totalmente. termina haciendo más cosas de las que realmente le corresponden en cuanto a funciones laborales, ¿no? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que tuve que reacomodar un montón de horarios y a veces estás atendiendo en varios frentes, digamos, porque estás atendiendo cuestiones de trabajo, que los hijos por un lado, que la comida, que la limpieza, entonces estás haciendo varias cosas y al final, viste, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, porque al final Claro. no prestas atención ni a una cosa ni a la otra y bueno, y esas cosas también desgastan, ¿no? Porque uno necesita el corte, uno necesita sacarse el overall y hacer otra cosa, ¿no? Claro. Y también ponerse el overol e ir a ese lugar donde Exactamente. trabajo y no Sí, me sí, fijo en la comida, me olvido del piso limpio, sucio, tal cual, exactamente. ¿no? Sí, 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 uno necesita esos cambios. Por eso eh, a nosotros nos costó mucho adaptarnos al encierro, pero nos va a costar Ujú. mucho salir ahora, porque es como que hay Claro. cuestiones que por ahí, como te dije recién, le agarramos el gusto, nos empezó a gustar estar más en casa, empezamos a ocuparnos de cosas que antes no podíamos hacer. Yo, por ejemplo, me Ujú. puse a estudiar, me puse a hacer un montón de cosas, a dedicarme a las plantas, o sea, hacer cosas que quizás antes por mi ritmo laboral no podía hacer. En cambio ahora, bueno, puedo administrar mejor mi tiempo. Entonces, Claro. me va a costar levantarme a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar. O sea, Claro. va a ser todo un tema. Eh, Además, la cantidad de horas que uno pasa yendo de un lado a otro. Es decir, en ese exactamente. tránsito de un lugar a otro, tranquilamente son 2 o 3 horas, Uh -huh. seguro, 3 horas que Sí, tenés al día que en casa ahí sí se administran mejor, ¿no? permiten Porque en mejor los definitiva, tiempos, porque en un decimos, segundo vos pasás de la cocina a la oficina. claro, A nosotros veces ahora decimos cocinás mientras estás en la oficina, claro. Uh -huh. las 11, tenés que estar acá, yo Claro, tengo una cita, uh 11 -huh. menos un minuto, ¿sí? Claro. Es más, por ahí me engancho tarde a veces Uh por -huh. una cuestión de 2 teléfonos que tienen 1 minuto y medio más o menos de diferente, ¿no?
claro. Lo digo, esa tardanza es de, suponte, no es a las 11, es a las 11:01. En Claro, cambio, para llegar a las 11, llegás 11 menos 10 a un lugar ujú, y saliste en una de esas a las 10 de la claro. mañana o a las Imagínate 9:30, depende. si tuviéramos que hacer esta entrevista en vivo en alguna radio, en algún canal de televisión, en algún otro lugar, imagínate lo que implica la preparación previa a todo eso, digamos, el ver las luces, las cámaras, el sonido, etcétera, etcétera, y más trasladarse a ese lugar y prepararse para estar en ese lugar, cosa que, que, que con esto digamos, del vivo, digamos, te ahorras todo eso, Claro. ¿no? Y los Y costos, ¿no? además, Los costos también. algo interesante en lo profesional, Ujú, y más vos que decías sí, que tenés tu formación como psicólogo, como coaching, que te has dedicado a la oratoria, que tenés la comunicación hace tiempo como ujú, centro, digo, algo interesante es que, por ejemplo, reconvertimos en otros aspectos también nuestra profesión. Yo empecé a hacer los live por primera vez en mi vida en abril, ¿sí? Pero hice uno creo que en marzo, que me invitaron, hicimos tres, me parece, en marzo, dos de prueba, uno que hicimos concretamente, y mediados de abril comencé el ciclo, y de repente uno está preguntando, ¿sí? ujú, Como si fuera un entrevistador, que es toda una dinámica, sabemos que tiene por ahí sus dificultades, el manejo de tiempo, etcétera, y de repente eso se incorpora a la vida profesional, a la vida laboral, a la vida académica, también obviamente a la vida social, ¿no? Porque si uno quiere también lo hace con la familia, por ejemplo. Nosotros hemos hecho cumpleaños vía ujú. Zoom, hermanos y sobrinos, y fue buenísimo. Es decir, no Sí, fue algo, es más, estuvimos todos, mientras que si, claro. pues, vivimos en distintas ciudades, ¿sí? Y mientras que si tenemos que estar presencialmente, y es muy difícil juntar a todos, porque, qué sé yo, fechas del año, digamos, durante el año laboral, alguien no viaja, uno vive en Tierra del Fuego, otros están en Misiones, otros en Buenos Aires, yo en Córdoba. Imposible coincidir todos. Sí, Así sí, que yo ahí creo, la virtualidad se convierte en una gran oportunidad, muy interesante. sí, sí, lo de las redes sociales es algo que nos cambió a todos, ¿no? El hecho de poder relacionarnos con gente en la distancia y gente que hace mucho no veía, digamos. Yo a partir Ujú. de Facebook, por ejemplo, me he reencontrado con compañeros de la secundaria, compañeros de la niñez que no veía hace años, y bueno, que ahora, bueno, uno los reencuentra y puede establecer de nuevo un vínculo y sabe que son de sus vidas y los ve instantáneamente cuando van subiendo estados y, y te enteras de un montón de cosas que antes era impensable poder enterarse de eso, ¿no? Claro. Y, y también ¿Y hay una estás cuestión, incorporando sí, esto a tu labor? ¿Ya estás pensando, por ejemplo, 2021, lo presencial más lo online o irías dejándolo online? mira, te digo una cosa, estoy estudiando marketing en redes. Ajá, mira vos. Hay Y yo creo respuesta. que todos hemos descubierto un nuevo nicho, que no lo Ujú. teníamos en cuenta o que lo veíamos muy de soslayo, como diciendo, bueno, podría ser una alternativa, como algo por ahí que nos puede dar un empujoncito. Pero ahora vemos que las redes sociales son un gran nicho profesional y económico, y mucha gente lo está viendo así, y mucha gente está empezando a invertir, digamos, en publicidad digital, está empezando a construir estos espacios de otra manera, ¿no? Como contaste vos recién, esto de los vivos, también he visto en Facebook que hacen también mucho esto, los postcards creo que se llaman, Sí, podcast. estas entrevistas también en vivo y bueno, y me parece que estamos descubriendo una nueva beta que si le podemos sacar el jugo, me parece que es interesante. Yo por lo menos eh, un, eh, apenas estuve terminando de estudiar digamos, mi diplomatura en coaching, ya empecé a pensar esto de las redes sociales, porque me pareció que a partir de que hubo varios pacientes
que me escribieron y me dijeron que querían tener, se había la posibilidad de tener estas terapias de manera virtual. Bueno, al principio los miré un poco con reojo, pero bueno, después me empecé a dar cuenta de que sí, de que podía funcionar, obviamente uno tiene que adaptar, porque no es lo mismo una terapia Claro. presencial que una terapia virtual, y uno tiene que tomar, el encuadre se modifica ligeramente y uno tiene que tener en cuenta otras cuestiones, pero se puede y ha dado buenos resultados. De hecho, Claro. tengo pacientes de La Rioja, de Salta, o sea, me parece que Ujú. eso está bueno, cosa que antes no se podía. Digamos, hay gente, por ejemplo, bueno, una de las chicas de La Rioja me decía que vive encima en un pueblito de La Rioja y era imposible conseguir un terapeuta acá porque no hay, porque los pocos que hay no son confiables porque nos conocemos todos, entonces el hecho de poder tener un Claro. terapeuta en la distancia, que uno puede hablar de otra manera, digamos, sin sentir que uno está ventilando, digamos, algo que por ahí pues, se puede enterar. Viste que por ahí en los pueblos chicos está esa desconfianza, digamos, Claro. de ir a contarle algo íntimo a cualquiera, ¿no? Entonces por ahí Claro. eso está Es que bueno. además después te cruzás Claro, te lo cruzas en acá. el súper, en la calle, claro. Sí. Es toda una Claro, cuestión. qué tema, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y ahí sos, veo y me has pasado cuando decíamos en la presentación, Ujú. padre adoptivo de dos jóvenes. Y eso ha sido toda una toma de decisiones, ¿no? Además, obviamente, del afecto y tu entrega, toda una toma de Sí, decisiones. sí, ha sido una toma de decisiones bastante importante que para mí me cambió la vida, pero también ha sido toda una cuestión de, como te dije yo, ¿no? Hay una cuestión de fe. Yo por ahí, eh, la gente que me conoce sabe que yo apuesto mucho el tema de la diversidad. Tengo muchas cuestiones a las que adhiero en cuanto Ujú. a movimientos de inclusión y etcétera, etcétera, pero hay unas cuestiones que por ahí las tomo como entre pinzas, ¿no? Yo soy como políticamente incorrecto en muchas situaciones, ¿no? Porque por ahí se espera que una persona que sea homosexual adhiera a la ideología de género, apuesta al aborto y apuesta un montón de cosas que yo por ahí estoy un poco en contra. Eh, no en contra de decir eh, no sirve, ¿no? Sino que hay muchas cuestiones Ujú. que me parece que hay para revisar todavía. Yo, por ejemplo, soy muy creyente y yo siempre voy a defender la vida, o sea, en esas cuestiones, por ahí es muy difícil encontrar a alguien que apueste a la diversidad y a su vez sea creyente, sea católico practicante, en cambio yo lo soy, no, digamos, no reniego de ello, ¿no? Ujú. Entonces yo por ahí, eh, en esta cuestión de la paternidad, a mí me pasó que de pronto encontré como un sentido a mi vida, ¿no? Esto Ujú. que no sé si vos habrás leído a Víctor Frank, digamos, El hombre en búsqueda de sentido, que él decía Ujú. que digamos que uno tenía que digamos que el motor último, digamos, del ser humano tiene que ver con esto de encontrar para qué uno está en este mundo, digamos, cuál es el sentido que uno le da a su vida, ¿no? Y me parece que yo lo encontré ahí, ¿no? Y Ujú. fue en una situación bastante fortuita porque en realidad yo no tenía pensado formar una familia, ¿no? Sino que fueron Ujú. circunstancias de la vida que me fue llevando y de pronto en un trabajo que tenía que ver con la discapacidad. Yo trabajaba en una fundación en donde me encargaba de vincular chicos que estaban con problemas judiciales, la mayoría de ellos con discapacidades múltiples. De pronto me encuentro con un niñito de 4 años que, que, no sé, que supo ganarme de alguna manera y que trascendió el vínculo profesional, pero no porque yo lo busque, sino porque él de alguna manera Ujú. supo encontrarme y hubo un momento en que yo sentí que se produjo como un clic, ¿no? Algo ahí que Ujú. dije, acá está la beta, o acá está el caminito por donde yo tengo que ir, ¿no? Y Ujú. esto lo digo porque por ahí es difícil de explicarlo porque cuando yo después de muchos años, yo adopté otro hijo hace 3 años atrás, también un adolescente tenía 12 años en ese momento,
Me pasó algo muy parecido, ¿no? Eh, yo he estado en varios grupos de internet en donde eh, siempre me pasan cuestiones de adopciones. Tenemos un grupo bastante grande de padres adoptivos y Ujú, siempre pasan convocatorias de chicos que están buscando familias, ¿no? Y yo recibo, comparto, o sea, por ahí leo un poquito, digamos, los casos, pero los voy pasando. Y cuando llega el caso de Agustín, es como que en ese momento me pasó algo parecido, ¿no? Yo leí el caso, ujú, era de Buenos Aires, o sea, y, y uno siente algo, ¿no? Yo por lo ujú, menos lo sentí algo adentro que dije, acá me pasa algo, hay una fibra que se movió dentro mío. Entonces, ujú. como vi que la publicación era de un conocido, bueno, llamé, pregunté, le dije, bueno, a ver qué onda, y me dijo, mira, yo conozco a la asesora del juzgado, que es acá en Campana, y me puso en contacto con ella, y bueno, y yo en realidad fui, digamos, llamé como para decir, bueno, me intereso a ver qué pasa, pero no tenía todavía la decisión tomada en ese momento. Pero después de empezar a hablar con la asesora, es como que llegó un momento en que como te digo, hay veces que la toma de decisiones no pasan tanto por cuestiones racionales, sino a veces por una cuestión de fe, de decir, confío. Yo confío en Ujú. que esto pasa es por algo, porque hay algo que está en juego ahí. Y, y bueno, yo le di para adelante y funcionó todo bárbaro, gracias a Dios. Uno también se puede equivocar en esas tomas de decisiones y no está mal equivocarse. Ujú. Pero, pero bueno, también de esas cosas uno tiene que capitalizarlas y aprender, ¿no? Hay cuestiones que si uno digamos, la capitaliza, por más que a veces sean dolorosas, uno puede sacar algo positivo de eso. Y yo me la jugué, yo aposté, confié, digamos, porque por ahí es muy difícil, yo siempre digo, hay mucha gente que tiene mucho miedo de adoptar chicos grandes, Ujú, eh, y, porque sí, porque son chicos que traen una historia, porque son chicos que están muy marcados, están muy heridos ujú. interiormente, pero, pero uno tiene que confiar. Uno tiene que Claro. confiar y saber que el amor lo cura todo. El amor lo cura todo. Hay, eh, no sé, cuestiones que por ahí son difíciles de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa cuando uno emprende ese camino? Porque es muy, eh, hay cosas que digamos que no pasan por la razón, pasan por el sentimiento y a veces los Totalmente. sentimientos, los afectos Los sentimientos, las emociones, ¿no? no Claro, merecen explicación, ¿no? Se entienden, se claro, comprenden, uno puede empatizar, pero no lo puede claro. explicar porque no pasa por Además, la por razón. lo que veo que compartís en redes, mucha felicidad. Siempre esto que contabas de la bici, solés subir andando en bici. Sí, Hace tiempo veo que esa felicidad se expresa también en redes, ¿no? sí, porque Ismael, cuando yo lo adopté, tenía 5 años y tenía una discapacidad motriz bastante importante, y apenas podía caminar, apenas podía gatear, decía, se rectaba, Ah, era como mira. un gusanito. Eh, Tuvo como 4 operaciones, estuve con andador durante mucho tiempo, hasta los 10, 11 años, y el hecho de que él pudiera caminar y que ahora esté andando en bici, porque él siempre desde chiquito soñaba con la bici y nunca podía, eh, y el hecho de que, bueno, tuve que hacerle una bici adaptada, toda una cuestión, pero el hecho Ujú, de que ahora tiene su bici, él es su vida, él ama la bici, sale a andar en claro. bici, y aparte la independencia que le da en la calle, ¿no? Porque antes siempre dependía de que alguien lo... Porque él, si bien puede caminar por sus propios medios, en las calles, como las veredas están todas rotas y el tema de bajar Ujú, digamos, bajar la acera y todo eso, siempre necesita apoyarse de alguien, digamos, era casi completamente dependiente en la calle. En cambio, con la bici, se claro, monta la bici y agarrarlo. Es muy respetuoso de las normas de tránsito, o sea, sabe los semáforos, sabe dónde tiene que cruzar, dónde no tiene que cruzar, si es contramano, no es contramano, o sea, conoce todo, la verdad que en ese sentido se da cuenta de muchas cosas. Es muy cuidadoso. Yo por claro, ahí le tengo más miedo a los vehículos, digamos, de los otros que a él, digamos, porque él en ese sentido se fija mucho cuando tiene que doblar, la velocidad en que va, si
tiene que marcar alguna señal o algo para poder cruzarse de un lado a otro. No, la Y verdad esto que decís, ¿no? Que por ahí tiene que ver con los temas que estamos hablando de las relaciones también humanas, relaciones sociales, que decís, por ahí le tengo más miedo a los vehículos que a él. Y digamos que en general cada vez se tiene más miedo, si es uh tan así la expresión, ¿no? -huh. De andar en la calle porque por ahí no se respetan normas de tránsito, No. la gente anda muy enloquecida, ¿no? Las Entonces, veces, mira, las veces que me he peleado por el tema de las rampas. O sea, cuando ujú, Ismael todavía no andaba en bici, él caminaba, usaba andador, bueno, hubo un tiempo que lo llevábamos en silla de ruedas, después en andador, y el tema de las rampas era todo un tema. Gente estacionada ujú, en las rampas, ¿no? Y claro, acá en el Mercado Norte, yo vivo cerca del Mercado Norte y cada vez que iba al Mercado Norte era pelearme con medio mundo con el tema de las rampas. Es todo un tema. La gente no respeta nada. claro, eso qué bárbaro, qué necesidad de aprendizaje que hay, porque eso es parte de lo inclusivo también, Sí, sí, parte de sin lugar a inclusive. dudas, ¿no? Sí, aparte como uno, digamos, a mí el contacto cotidiano con la discapacidad me llevó a prestar atención a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, a dónde están las rampas ubicadas, si están bien construidas o no están bien construidas, los cestos de basura, porque viste que hay cestos de basura que por ahí están a cierta altura y los ciegos no lo pueden ver, y se los llevan por delante Claro, porque no tienen como ellos van tanteando con el bastón, sí, entonces también hay una cuestión ahí que hay que hay que modificar porque en el centro la mayoría de los cestos de basura están en altura y los ciegos no lo pueden ver. Bueno, es una cuestión de cómo están señalizadas esas cuestiones. Y siempre que entro a un edificio me fijo si tienen rampas, si no tienen, si entra una silla de rueda en un ascensor, o sea, uno está como pendiente de esas cosas, ¿no? claro. Que digamos, quizás la gran mayoría no está pendiente. Sí, Uno sí. no se da cuenta, ¿no? Mm. De esto hasta que o no lo vive o no lo hacen ver. Por ahí también es muy fuerte, muy grande el esfuerzo que hay que hacer para Mm. visibilizar estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios hay varios movimientos que trabajan en esto y Ujú. que están haciendo un trabajo bastante interesante, pero bueno, falta mucha conciencia. Me parece que el argentino es como raro el argentino, ¿no? Porque por un lado es muy solidario cuando ocurren catástrofes, pues yo lo Ujú. he visto cuando en casos de inundaciones, terremotos y todas esas cosas, como la gente colabora y se desprende y lleva cosas y pero por otro lado tiene una cuestión muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay una conciencia social ahí que está como fallando. Y esto lo veo, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Que el tema de que la mayoría de los casos, los brotes que ha habido en Córdoba, han sido por las reuniones clandestinas, ¿no? La gente Claro, sabe que no se tiene que reunir y sin embargo se reúne, sobre todo los jóvenes que son, si bien son los menos vulnerables, son los que más transmiten la enfermedad porque la van llevando de un lado a otro y yo he visto en departamentos cómo digamos, cómo se juntan, ponen la música a todo volumen, fines de semana, son claro. 20 30 en un departamento de 2 habitaciones, se juntan en las terrazas, eh, y después se juntan el sábado y el domingo se van a comer el asado con la abuela. Entonces, todo un tema. Claro. No hay una Sí, 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 conciencia sí. con respecto a estas cuestiones, me parece. Y esta cuestión de, bueno, yo quiero salir y ya no aguanto más el encierro y me voy a una plaza y corro y me junto a jugar al fútbol. O sea, me parece que no sé por dónde pasa la cuestión ahí de esto me parece que si nosotros apelamos a la conciencia social en estas cuestiones, estamos muertos. O sea, nosotros necesitamos, somos como hijos del rigor, ¿no? Nosotros necesitamos Ujú. la ley, la restricción para más o menos funcionar, pero aún así siempre buscamos romperla, siempre buscamos la transgresión. El argentino es Claro. muy de transgredir. Hay una cuestión, no sé si es cultural o qué, pero vivimos, cosa que no pasa a veces en otros países, ¿no? En Europa, Ujú. hay cuestiones que son, te dicen hasta tal hora vos tenés que estar en la calle y ponerle que llegan a las 21, hasta las 21 tenés que estar en la calle, a las 21 y 1 salís acá afuera y no hay nadie. Y
Acá tal tenía cual. que salir, me acuerdo la primera semana digamos que se implementó el aislamiento, tenían que salir los policías a cerrar los negocios, porque los negocios seguían abiertos. Era las 21 y Sí, pasaban los policías negocio por negocio que cierren, los kioscos, los almacenes. claro. Y decías, Horacio, de todo lo que es la inclusividad, ¿no? Ujú, Entonces pienso también en lo que se denomina el discurso inclusivo, además del movimiento de mujeres, el feminismo, que también nos está cambiando, en muchos casos mejorando, nos está brindando aprendizajes a ujú. todos, ¿no? Pero obviamente en un momento todavía de tensiones, porque todavía hay, digamos, fuerte resistencia, por otro lado hay un ímpetu para que la sociedad cambie en este sentido. ¿Cómo ves todo ese movimiento que se da en nuestras sociedades actuales? Mira, yo creo que el gran aporte del feminismo fue el hecho de empezar a pensar las relaciones de género. Me parece que ha Ujú, aportado mucho en cuanto a esto de desnaturalizar ciertas formas de agresión, de estos micromachismos que a veces no nos damos cuenta y que la vamos practicando en el día a día. Me parece que en ese sentido nos ha hecho pensar y nos ha aportado mucho, digamos, desde la sociología, desde la psicología, desde, inclusive hasta desde lo económico, ¿no? El tema de lo ujú, jurídico, o sea, ha aportado un montón de cosas. Lo que sí me parece que a veces los extremos son malos. O sea, tanto ujú, el machismo calcitrante como el feminismo calcitrante, me parece que hay un punto en donde ambos son eh, iguales de agresivos en sus convicciones o en su forma de expresar sus cuestiones. Y, y me parece que esto de anular, me parece que hay hay como un interés de anular al otro. Me parece que el machismo anula el feminismo y el feminismo ujú. eh, a ultranza busca anular, no sé si el machismo, pero hay una cuestión con el tema de las masculinidades. Yo la otra vez hablaba con una chica de esto justamente y digamos, yo le decía, mira, todos tenemos algo de masculino y femenino. Está bueno empezar a Ujú, pensar masculinidades distintas a las que nos venían pregonando desde el patriarcado y todas estas cuestiones, pero tampoco hay que echarle toda la culpa al hombre porque el que transmite cuestiones culturales en relación a las relaciones entre los hombres y las mujeres también son las mujeres, o sea, las madres, digamos, claro. inculcan formas de ser varones y ser mujeres, digamos, sus hijos. De hecho, digamos, la primera teta es de la madre, o sea, Ujú, el primer vector social o la primera matriz, digamos, de socialización tiene que ver con la relación materna, y ahí es donde se claro, planta después todo lo demás. O sea, el padre, digamos, la función del padre como que entra en segundo lugar, para bien o para mal, depende cómo claro. entre. Pero, pero me parece que tampoco hay que dejar de caer en este lugar de que todo lo que viene del hombre es malo y todo lo que viene de la mujer es bueno. Me parece que, primero que todo, tenemos cuestiones masculinas y femeninas en distintos grados, entonces tenemos que uno las tenga consciente o no consciente es otra cosa, y también el Ujú, juego de cómo uno va equilibrando eso, digamos, en nuestro interior, ¿no? Hay cuestiones que, ujú, de hecho, bueno, por ejemplo, en psicoanálisis ya se dejó de hablar, digamos, de la función eh, materna como algo propio de la mujer y la función paterna como algo propio del hombre, ¿no? Porque estas cuestiones hacen digamos, me parece que no dependen digamos, de la cuestión biológica, porque la función materna tiene que ver con cuestiones de sostén, de satisfacción de necesidades, del aportar el clima afectivo en la familia. En cambio, digamos, ujú. la función paterna tiene que ver más con las reglas, con los límites, con las obligaciones. Eso perfectamente lo puede hacer una mujer como lo puede hacer un hombre, lo puede hacer un tío, lo Claro. puede hacer una abuela. O sea, me parece que hay que empezar a abrir un poco la Además, cabeza. hay muchos testimonios de vida Uh en que la madre tuvo que hacerse cargo -huh. de los chicos y Sí. por ahí dice, fui madre y padre, Uh -huh. como marcando roles, ¿no? Cuando fui Todo eso. padre cuando tuve que ser firme, fui madre cuando tuve que ser afectiva, por ejemplo, ¿no? Se escucha mucho este tipo de cosas, Uh -huh. o los padres al revés,
que Mm, dicen, me tengo que hacer cargo y ser duro como padre y ujú. flexible, afectivo como madre. Como Sí, todos muy tenemos. marcados los roles, ¿no? Sí, sí. Antes, me parece que en la cultura digamos, de nuestros abuelos estaba muy marcada esa diferencia. Me parece que ahora, Ujú, gracias a Dios, es como que digamos, el padre es como digamos, el hombre de la pareja es como que participa más de la crianza, cambia los pañales, se pone más en las cuestiones de la casa, cocina. Eh, Me parece que en ese sentido se ha abierto mucho, si bien todavía queda algunos sectores en donde todavía, digamos, se mantienen esas estructuras, pero me parece que hay un cambio bastante interesante y el hecho de que la mujer pueda salir a trabajar y pueda tener sus obligaciones y sus proyectos de vida fuera de la casa, me parece también un gran avance, ¿no? Y que el ujú. hombre eh, permita eso, el hombre Claro. pueda valorar a la mujer que emprende, a la mujer que se capacita, a la mujer digamos, que se pueda autogestionar un montón de cosas, cosas que antes era impensable eso, ¿no? La mujer no podía Y trabajar, no pensando podía... en género, Sí. este, por ejemplo, pensaba, bueno, en la misma homosexualidad, la transexualidad. eh, ¿Cómo ves? ¿Hay resistencia? ¿Todavía es fuerte la discriminación? ¿Se abren caminos como para que, digamos, valoremos a las personas independientemente de cómo se definan o qué decisiones tomen? ¿En qué momento estamos, te parece a vos, en la sociedad? Mira, yo creo que el tema de la ley del matrimonio igualitario y, eh, abrió digamos, una discusión bastante interesante y yo creo que después de eso las cosas cambiaron rotundamente, ¿no? Ujú, Antes era impensable ver una pareja de hombres o de mujeres tomados de la mano en una plaza o besándose en público, en cambio ahora es prácticamente algo cotidiano. Yo varias veces he claro. ido al centro a comprar y he visto parejas yendo de la mano, lo más bien sin ningún tipo de problema. El tema es que todavía hay algunos sectores que están como reacios a eso y todavía son sujetos de burla, bueno, de agresión, ya lo hemos visto varias veces en Ujú. televisión y, y todavía queda mucho camino por recorrer. Si bien hay cuestiones que por ahí, con respecto a cómo están encarando la lucha, hay cuestiones que por ahí no adhiero mucho, pero me parece que está bueno que se empiece a Ujú. discutir y está bueno que se empiece a, no sé si la palabra sería normalizar, porque la normatización me parece, la palabra normal me parece Ujú. muy fuera de lugar hoy en día, no podemos hablar de que algo Sí. sea normal porque no. Pero, pero me parece que tampoco está bueno eh, salir con la bandera o con el cartel en la frente, desde Claro, mi punto que de no es vista, ¿no? necesario, digamos, ¿no? Yo, yo nunca me presento como gay en ningún lado. Claro, O sea, o sea, yo sé que si vos sos activista y estás en un grupo político, digamos, o en alguna asociación, por ahí necesitas, digamos, presentarte de esa manera. Pero yo, en espacios que yo me manejo, o sea, no me interesa hablar de mi sexualidad, ni de claro, decir, ni dejar en claro cuál es mi orientación. Yo soy Horacio, yo soy psicólogo, yo soy papá de Agustín, papá de Ismael, soy coaching, soy creyente, punto. O sea, ¿por qué tengo que claro. poner en claro si soy? Me parece, y tampoco pregunto en las otras personas, no me interesa. No me interesa saber, si salvo que la otra persona la quiera contar. O sea, me parece que uno no le anda preguntando a uno si es heterosexual. O sea, Claro. me parece Tal que cual, ni ni nadie nadie tiene que ir a heterosexual aclarar, dice claro. Uh-huh. soy heterosexual, ¿no? No Claro. es. Es interesante esto que decís de las normalidades, ¿no? Uh-huh. Porque sin querer, uno a veces, más que sin querer, en automático, inconsciente, es decir, ¿y qué haces vos? No, una vida normal, por ejemplo. No pensemos tanto en género, sino cuando uno dice, ¿y cómo es tu vida? No, normal. Ahora, por ejemplo, Uh-huh. 44% de pobreza es el indicador actual. Y si uno Uh-huh. dice, bueno, a ver, ¿cómo es tu vida normal? Suponte decís, bueno, como
o hago una dieta, la típica dieta que te dice comer 6 comidas al día, ¿sí? Sí. Salir a caminar, a veces salir a caminar a la mañana y a la tarde, suponte. Entonces uno dice, esa vida normal no es normal para todo el mundo, ¿no? Digo, en muchos aspectos la palabra normal o normalidad es bastante anormal. Es muy relativo, porque uno tiene que preguntar Claro, normal para quién. O sea, no es lo mismo la claro, normalidad para, qué sé yo, para Mirta Legrand que quizás para, no sé, la mujer esta que maneja los piletones, ¿no? O sea, la normalidad para claro, ellos son cuestiones completamente distintas, o sea, que es tener un día normal para ellas. O claro. sea, me parece que hay cuestiones culturales, sé que por lo general se define la normalidad como eh, digamos, lo egocéntrico, digamos, endocentrismo cultural, ¿no? Bueno, La cultura dominante. ¿Cuál es la cultura dominante? Que por ujú, lo general son minorías. Esos, o sea, ujú, los que definen, digamos, por ejemplo, los patrones de la moda, son minorías. Y después claro. o sea, por eso, Y digamos, lo después tienen normal. por ahí el acompañamiento de los medios, ¿no? De los medios de comunicación que también te van dando esa pauta de lo normal, digamos. Fíjate algo que está cambiando, y yo te diría, a ver, no quiero, para no errar, de 2 años a esta parte, no creo que mucho más, y si le erro es por un año más o un año menos, en las publicidades. Por ejemplo, cuando vos ves las publicidades de detergentes, cosas de lavado de cocina, siempre han sido para que te mantengas bella, siempre una mujer, entonces para que cuides tus manos, siempre con una cocina, lavar, bueno, usa esta crema, usa este detergente, usa tal cosa. Y ahora nosotros estamos siguiendo, prestando más atención y se ve mucho más hombres en la cocina, ¿sí? Sí, está viendo, Entonces, eso me para, parece interesante, porque para que no te dañes, usa este detergente y está el hombre lavando. Bueno, ahí ya se rompe una normalidad, ¿no? sí, porque siempre ha sido como que todos los artículos de limpieza para la mujer y los autos, las motos, era todo para el hombre. Siempre era pensado Claro, para el hombre. La tarjeta de que por ahí hay unas cuestiones que por ahí perduran, ¿no? Siempre me acuerdo de la publicidad de la tarjeta de crédito de un banco conocido que en la que el hombre es el propietario de la tarjeta y la mujer es la que gasta, digamos. Todavía hay cuestiones claro, la que típica, quedan para trabajar, ¿no? Pero claro. me parece que hay una apertura bastante interesante en cuanto a los medios de comunicación y también, por ejemplo, en la forma de hacer humor. Yo he notado también mucho en la Ujú. forma de hacer humor que antes el humor machista, el humor sexista, el humor hasta discriminatorio era bien visto y en cambio ahora hay todo un movimiento en la cual esas cosas, de hecho, bueno, uno ve películas de humor de los años 70, 80, le parece una aberración de las cosas de que se reía, ¿no? La otra Claro. vez eh, encontré una película, pero mira que te digo del año 70, no habrá sido esa película del año 80, ¿no? Los bici voladores, creo que se llamaba, una película Ajá. donde estaba Nicole Kidman, era adolescente en esa película, yo creo que fue el primer trabajo que hizo, y la forma en que hacía humor, porque era una película típica para adolescentes, ¿no? Y la forma que tenían de Ujú. hacer humor me pareció terrible. Se reían del gordito, el gordito lo Claro, ridiculizaban todo el tiempo, la chica bonita a la que todos se le querían, digamos, propasar. O sea, hay cuestiones que me parece que hoy, en la distancia, nos parecen aberrantes. De hecho, la otra vez estuve mirando, por ejemplo, bueno, uno de mis hijos se ha enganchado con Floricienta y con esa serie, y ajá, yo vi el chico, hay un personaje ahí que está constantemente acosando a las chicas, ¿no? Y me pareció un horror verlo, ¿no? ajá. Pero quizás en ese momento, si bien fue una serie que fue, eh, fue una de las series Un más boom. vistas de Cris Morena, fue un boom Sí, y vendió un montón. Sin embargo, hay un personaje ahí en esa serie que es un acosador serial, o sea, vive acosando a las chicas y, y hasta que no le tenga el sí es como que las persigue constantemente y de una manera que yo lo veo hoy y me parece espantoso, ¿no? Y que en aquel claro, momento me parece que encima era un chico que fue fachero, que en aquella época revendía, claro. pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo
gracias a Dios, pudimos desnaturalizar eso. ¿Y cómo ves el tema de, porque si nosotros pensamos la sociedad en movimiento, hacemos una metáfora, ¿no? En movimiento hay como un supuesto obvio de que los más jóvenes traen los cambios, cosas de las que estamos hablando por ahí, qué sé yo, chicos de 10, 12 años, 8 años, 15 años, no, nos dirían, che, pero qué raro lo que están pensando porque entre nosotros en ese sentido o no hay discriminación o no lo había visto de ese modo, como es natural, ¿no? El cambio que traen. Ahora, ¿cómo ves? ¿Nos permitimos los M50, por ponerte un número, mayores de 50, que claramente venimos de otra estructura social, de otra estructura educativa, ¿no? De otra tendencia cultural? ¿Nos permitimos como sociedad que cambiemos también, que mejoremos? O las sociedades tienen que quedar más marcadas, digamos, más bien porque a veces veo que hay una cosa más acusatoria, ¿no? Todo el de otra generación es lo que hay que desterrar, ¿sí? Porque traen consigo como esa semilla de la estructura patriarcal. Mientras que hay quienes dicen, no, no, acá la mejora puede ser a partir del día de hoy, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay cosas, o sea, los adolescentes están avanzando de manera gigantesca. Yo creo que a medida que va avanzando la tecnología y todo lo que es digital, los adolescentes también se van transformando, se van reinventando. De hecho, ahora, digamos, el adolescente, los centennials, que se llaman, son autodidactas. O sea, es como que antes, yo me acuerdo que antes la caja boba era la tele, ¿no? Recuerdo que nosotros, yo por ahí decía la otra vez, también hablando con gente de la escuela, hablaba, digamos, que el paralelismo que había antes, por ejemplo, en la época de nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, el tema de la lectura, ¿no? Que antes Uh -huh. el chico que leía mucho, pasaba leyendo, 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 era considerado un nerd, que no salía nunca, que lo echaban para que fuera, digamos, a jugar porque se la pasaba con los libros. Después apareció la televisión y la televisión ocupó ese lugar, ¿no? De ser la gran educadora y, y que por ahí la escuela peleando, ¿no? La escuela peleando con Uh la -huh. televisión como formadora de saberes y de opinión. Y ahora están las redes sociales, ¿no? Las redes sociales Claro. que desplazó completamente la televisión. La televisión pasó a ser un aparato obsoleto. Prácticamente los jóvenes de ahora no miran televisión. O sea, No miran directamente. no miran televisión. Están completamente en las redes sociales, los youtubers, los instagramers, están con por ahí con las maratones de estas series de Netflix o de Prime, eh, pero tienen esta cuestión de que ellos eligen lo que quieren ver, ¿no? Cosa que Claro. antes nosotros no, nosotros prendíamos la tele y lo que había, o sea, cuando no teníamos cable, en nuestra época lo que había se veía, digamos. Claro. Teníamos dos o tres canales y buscábamos el menos peor y nos quedábamos ahí. En cambio ahora ellos eligen lo que quieren ver. Entonces esta cuestión de lo autodidacta, el tema de entrar a YouTube para buscar tutoriales, para aprender a hacer cosas, aquí ellos quieren saber algo y Google. O sea, entonces Claro. me parece que también hay un concepto que hay que cambiar con respecto a cómo enseñamos, ¿no? Porque antes Uh el -huh. docente era el que sabía y el que proporcionaba el conocimiento y ahora no, la información está en el bolsillo, o sea, la información el chico lo tiene en el bolsillo, en un celular, que lo Claro. abre y busca todo lo que quiere saber, o sea, no hace falta que haya un docente ahí. El tema es que la función del docente tendría que ser o tiene que ser la cuestión de darle herramientas para poder procesar toda esa información que la tiene a la mano. O sea, no Claro. hay que darle información, hay que darle herramientas para poder procesar, saber qué información es verdadera, qué no es verdadera, con qué criterios analizar todo eso que le va llegando a granel, ¿no? Es fundamental. Sí, sí, Horacio, llevamos una hora. Viste que a los 60 minutos sí, se corta corta. Instagram para que no sea abrupto. Me encantó porque tuvimos, tuvimos unas reflexiones espectaculares, Sí, así que sí. fue bárbaro. ¿Vos cómo te sentiste? No, bien, bien, tenía muchas expectativas, pero bueno, sí, bien. La verdad que ha sido muy interesante. Y como te decía yo, estamos en este proceso en el que tenemos que salir.
Tenemos que empezar a salir a la afuera, a un afuera que es distinto, que no va a ser lo mismo que antes, que tenemos que empezar a reconstruir la confianza en el otro, empezar a tomar decisiones que nos van a cambiar. Yo creo que yo la otra vez escuché a una persona, un orador que decía, si esta pandemia no nos cambió, no sirvió de nada. Yo creo que Claro. todos tenemos que aprovechar esto para repensar nuestra forma de vida, de cómo venimos haciendo las cosas hasta ahora y qué cosas podemos mejorar. Me parece que si entramos en esta pandemia y salimos siendo la misma persona es que no sirvió. Me No parece que pasó las nada. cosas pasan por algo. Yo creo que todos tenemos que aprovechar el tiempo, hacer otras cosas, reinventarnos siempre Ujú. y no quedarnos con el dolor de lo que perdimos, el duelo, el llorar, el lamentarnos, sino que tenemos que reinventarnos. Bueno, tenemos esto, tenemos la tecnología, tenemos un montón de recursos nuevos que hemos descubierto en todo este tiempo y bueno, empezar a salir adelante, como sea. Me parece que es Horacio, lo único que nos queda. excelente, Uh-huh. excelente. Bueno, Me encanta que hayas participado en este ciclo. Terminamos el 31 de diciembre, bueno, así que después vamos a hacer como una especie de ebook y vamos a compartir videos. bien. Así que me Bueno, encanta que hayamos conversado. bueno, me encantó que me hayas invitado, así que cuando quieras, acá estoy. Bárbaro. Te mando un Bueno, abrazo grande. un abrazo, chao, chao. Buen domingo y buena semana. Igualmente para vos, chao, chao. Chao.